La curiosidad, ese sentimiento que para muchos es el motor del desarrollo humano, puesto que nos ha permitido descubrir muchas cosas, desde darnos cuenta que algo como el fuego nos podía quemar, abrirnos las puertas para relacionarnos con nuestro ambiente, en más de un sentido, hasta inclusive tratar de ver más allá de los límites de nuestro mundo, hasta el punto de hacernos dos preguntas fundamentales. Si la vida en nuestro planeta fue algo inevitable, ¿podría haberlo sido en otro? ¿O seremos capaces algún día de ver otros mundos con nuestros propios ojos? Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha visto el cielo y se ha preguntado qué hay más allá. Y se ha preguntado, por ejemplo, ¿estamos solos en el universo? Es tal vez una de las preguntas más profundas que tenemos como ser humano. Responder esta pregunta nos ha llevado a diferentes avances tecnológicos y tal vez con el tiempo lleguemos a la conclusión de que pueda haber vida, pero esté a cientos de millones de años o a miles de años luz. Históricamente, la denominada carrera espacial tiene sus inicios en los años de 1957 y 1958, cuando las dos grandes potencias que fueron resultado del conflicto bélico más cruel en la historia de la humanidad declararon sus primeras intenciones de mandar satélites artificiales al espacio, siendo la Unión Soviética la primera en hacerlo, con el denominado Sputnik 1. Como se puede ver, esta carrera no fue más que otro intento por definir la supremacía de una nación por sobre otra. Pero todo eso devino en hitos muy importantes como el primer cosmonauta, Yuri Gagarin, el alunizaje en la Luna y todo lo que conocemos hoy, como el Curiosity o más recientemente el Perseverance. El Curiosity y el Perseverance son parte de una misma misión de exploración a Marte, que se llama el Mars 2020. El Perseverance es el rover que aterrizó sobre la superficie y el Curiosity es un helicóptero que le ayudará como para planificar la exploración, o sea, para guiarle en una cierta ruta de cómo se debería mover. Pero según muchos especialistas, toda esta carrera espacial moderna aún está en pañales, por lo que se deben enfocar los esfuerzos en lo que tenemos más cerca, entre comillas. En este caso, a nuestro vecino rojo, Marte. Y Marte, en general, primero se tiene evidencia de que hace miles de millones de años, ellos tenían, su superficie estaba llena de agua. Entonces, se cree que podría haber albergado vida. Se tiene una cierta evidencia de que puede haber acuíferos subterráneos. Entonces, eso es lo primero, por eso nos acercamos a Marte. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es aprender sobre Marte, cómo evolucionó el planeta, qué problemas geológicos tuvo, etcétera, y por qué cambió tan radicalmente su biosfera. Y entonces, eso nos va a enseñar mucho acerca de la Tierra también y de cómo en nuestro planeta podría evolucionar en un futuro. Entonces es algo bastante global, nos ayuda en todo aspecto. Pero no todos son sondas o pretensiones de enviar a algunos de los nuestros a otros lugares del universo. Existen modos algo más pasivos para explorar lo que rodea a nuestro mundo. Los principales elementos que tenemos son los telescopios, ya sea en óptico, en radio, en infrarrojo y aparte de esto las sondas espaciales. En este 2021 la NASA va a lanzar el telescopio James Webb, que es un telescopio mucho más potente que el telescopio espacial Hubble. Y en este caso se espera que con este telescopio podamos analizar los exoplanetas. ¿Qué es un exoplaneta? Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella, que orbita alrededor de una estrella que está fuera de nuestro sistema solar. Entonces, dentro de estos exoplanetas
o sea, que sería un sistema solar en otro lado de la galaxia, se puede caracterizar algo que se llama un concepto bastante útil en astronomía que se llama la zona habitable. Entonces, ¿qué quiere decir la zona habitable? La zona habitable es el lugar, los planetas que pudieran albergar vida. En este caso, por ejemplo, en el Sol, los planetas que están muy cerca, como Mercurio y Venus, son demasiado calientes, entonces no es una zona habitable. Y después tenemos a la Tierra y a Marte que pertenecen a la zona habitable, ¿no es cierto? Y después tenemos los planetas muy grandes y que son demasiado fríos que no son una zona habitable. Entonces, dependiendo del tamaño de la estrella y de la radiación que produzca, podríamos tener un cierto parámetro de qué planetas son habitables, ¿no es cierto? Es decir, qué exoplanetas son habitables. Entonces, en estos planetas comenzamos a buscar, porque sería inútil buscar en todo. Entonces comenzamos a buscar, ¿qué buscamos? La luz que refleja la estrella se refleja en las atmósferas de estos planetas y esta luz llega hacia nosotros. Y lo que pasa es que los efectos de emisión y absorción de la luz hacen que esta luz se vea cortada como en un cierto código de barras. O sea, se cortan ciertos parámetros, ciertas longitudes de onda. Y estas longitudes de onda nos pueden decir qué elementos tiene la atmósfera. Por ejemplo, si es que tiene oxígeno, si es que tiene carbono, si es que tiene metano, cualquier elemento. Pero es muy fácil decir que seremos capaces de poblar otro mundo. Sin embargo, hacerlo es algo completamente diferente. Y no se está pretendiendo afirmar que los avances vigentes no tienen valor alguno, pero hay que aceptar que en términos de viajes espaciales, la tecnología actual es más que incipiente. De momento, con la tecnología actual es bastante difícil poder aproximarnos a un planeta. Por eso lo primero que buscamos es como que en el universo cercano, en el sistema solar. Pero de momento tecnológicamente es demasiado desafiante pensar que podríamos ir a habitar otro planeta. De hecho, todas estas exploraciones como el Mars 2020 se hacen para preparar el terreno y conocer más acerca del planeta, qué recursos podría tener, para en un futuro, se prevé que en la siguiente década podamos mandar tripulaciones de astronautas, ¿no? Y podamos darle una cierta posibilidad de que se mantengan un tiempo prolongado ahí. Porque llevar todos los recursos es demasiado difícil. Tal vez por eso muchos de los esfuerzos no solo se enfocan en planetas o cuerpos similares, sino que también se emplean esfuerzos en otros elementos como los asteroides y demás. Lo primero que los científicos que han estudiado la formación del sistema solar entienden que la cadena de asteroides nos puede enseñar mucho sobre esta formación, sobre cómo se formaron los planetas dentro del cinturón de asteroides. O sea, los planetas que son Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Es importante, eh, tenemos evidencia de que partes de asteroides, es decir, meteoritos, han colisionado con la Tierra. Y es muy probable que ciertos de estos asteroides hayan traído componentes vitales o componentes principales para la vida en el pasado. Estudiar estos asteroides nos podría también dar una idea de qué elementos tienen y podrían haber traído a la Tierra para que aquí se genere vida. Con todo esto y suponiendo que todos estos esfuerzos tengan éxito, la pregunta es clara. ¿Cómo reaccionaría la humanidad si se diera cuenta que no está sola en el universo? Por ejemplo, se ha desarrollado un estudio en, en facultades de psicología de los Estados Unidos. Ellos hicieron un estudio presentando noticias un poco alteradas sobre el encontrar vida en otros planetas. Y vieron cuál es la reacción de los seres humanos. Se hizo una encuesta
poniendo palabras positivas y negativas acerca de cómo reaccionarían los humanos, por ejemplo, ansiedad o curiosidad. Y se vio que en la mayoría de casos los seres humanos reaccionan de forma realmente positiva en realidad. Y más importante, ¿cuál sería el siguiente paso que debemos dar? Es bastante difícil decirlo de forma general porque depende qué tipo de vida encontremos. O sea, si es que es vida de microorganismos o si es que es vida inteligente. La microbiología la estudiaríamos exhaustivamente, pero de vida inteligente dependería mucho intentar comunicarnos o algún tipo de contacto con esto, aunque sería realmente difícil porque siempre, o sea, si es que esperaríamos vida inteligente sería a, a años luz de distancia, entonces eso cambiaría las cosas radicalmente, ¿no? Pero volviendo de nuevo a la realidad, hay que pensar también que no solo es la tecnología la que muchas veces nos limita, sino que también están muchas ideas o pensamientos pseudofilántropos como deberíamos mejorar nuestro mundo antes de explorar otros. Como seres humanos siempre tendremos interrogantes sobre el espacio exterior y, y pese a que hay gente que no, que no comparte esta idea, ¿no es cierto? Que dice que deberíamos de buscar soluciones puertas adentro. Entonces, además también tenemos problemas aquí como últimamente demasiado cambio climático, ¿no es cierto? O la pandemia. Entonces, tal vez una respuesta sea buscar nuevos mundos a dónde ir, ¿no es cierto? Pero hay una interrogante que no estamos tomando en cuenta. Si migramos a otro mundo, ¿qué sería de aquel que ya poseemos? Siempre hay que pensar que esto es algo para, más bien, para pocas personas. Seguramente muchos seres humanos nos quedaremos aquí, ¿no es cierto? Entonces, no es que la Tierra va a dejar de tener vida humana. Y en el hipotético caso de que tengamos una sociedad súper tecnológica y nos llevemos a todos los seres humanos, siempre va a haber vida animal o va a haber vida submarina o va a haber ciertas condiciones de vida en el planeta Tierra, pero más bien la Tierra siempre va a estar ahí y va a perdurar, como cuando no estuvimos, ahora que estamos y después la Tierra continuará. Ya para cerrar, sea cual sea el camino que tomemos, el futuro de esta carrera espacial parece prometedor, aunque queda mucho por hacer, muchas barreras por superar, muchas prioridades que reformular. En fin, tal vez muchos de nosotros no vivamos lo suficiente para ser testigos de lo que la humanidad es capaz de hacer. Solo queda dar lo mejor. Este pequeño audiovisual fue realizado por David Almeida para el sitio Astronomics. Muchas gracias.